Qué hermoso llegar a ustedes nuevamente con mensajes de esperanza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Únete con nosotros en una oración. Amado Dios, gracias le doy porque usted es bueno y maravilloso. Usted ha mandado sus ángeles que acampen alrededor nuestro, nos guarden y nos defiendan. Así que agradecemos, oh Dios, porque en las aflicciones, en las dolencias, en las enfermedades, usted nos ha dado fortaleza y ánimo. Así que reciba la gloria, la honra y la alabanza, y en cada lugar donde están mirando este video, Señor, cielos abiertos haya para cada uno de ellos, Señor, y usted los guarde cada día. Este día tenemos a nuestra hermana Noemí y nuestro hermano Vázquez cantándole alabanzas a nuestro Dios. Así que únete y alabemos el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame. Dios les bendiga. Su privilegio estar nuevamente de regreso. Queremos en esta tarde traer una palabra que estamos seguros va a ser de bendición para tu vida. Pero antes te quisiera, vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 10, un versículo, el versículo 24 que dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el cielo, en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas. Señor, en esta tarde le damos gracias por este privilegio, Señor, de poder venir, Señor, delante de su presencia. Le ruego que usted pueda, Señor, ungir, Señor, esta palabra, Señor, y todos aquellos que la van a escuchar, Señor, sean ministrados, Señor, por ella. En el nombre de Cristo Jesús le doy gracias, Señor, Padre. Amén.
En el libro de Marcos capítulo 10 encontramos el encabezado de esta historia que dice el joven rico. Pero antes que eso, déjame contarte una anécdota, una pequeña anécdota. Hace algún tiempo oí a una persona que contaba que él por un tiempo anduvo en el mundo de las drogas, del tráfico de drogas, pero ahí en ese ambiente el Señor habló a su corazón y él se convirtió a Jesucristo. Y dice él que contaba él que había acumulado mucha riqueza, muchas posesiones, pero cuando él se convirtió al Evangelio, todo eso quedó atrás. Pero dice que hubo un detallito. Dice que él pensó, voy a guardar, dijo, $1,000,000 porque no vaya a ser que algo pueda pasar en el futuro. Y así de que lo voy a guardar, lo voy a ahorrar. Y dice que tiempo después se empezó a congregar en una iglesia. Y Dios lo empezó a usar grandemente a este hermano. Pero de repente dice que apareció alguien por ahí, dice que le dijo, hermano, el Señor me dijo que usted me va a dar para el enganche de una casa. Y dice que se lo dio. Y nunca le pagó. Al poco tiempo dice que apareció otro con la misma historia. Dice el Señor que usted me va a dar el enganche, me va a comprar un carro, le dijo. Y así subsecuentemente aparecieron como 2 o 3. Y dice el hermano, en el término de un año, todos estos mentados profetas que había en la iglesia me dejaron en la calle. Se acabó el $1,000,000 que yo había, que yo había ahorrado, que yo había preparado en caso de una eventualidad. Pero dice que ahí el Señor le empezó a bendecir y él entendió de que era a propósito de Dios. Era a propósito de Dios porque a Dios no le podemos nosotros condicionar, ¿verdad? Nosotros no podemos venir delante de Dios creyendo a medias, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con esta lectura del joven rico. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Del versículo 17 dice que, te lo voy a leer, dice, al salir él para seguir su camino, dice, vino uno, dice, corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la tierra, la vida eterna? Estoy leyendo Marcos 10, 17. Si quieres, tienes una Biblia y la quieres leer juntamente conmigo. Estamos leyendo del 17, Marcos 10, versículo 17 al 24. Y hay algo que me llama la atención porque dice que este hombre dice que vino corriendo, ¿verdad? Lo que supone, ¿verdad? Nos hace suponer de que era una persona joven, ¿verdad? Y a una persona de mi edad, pues no creo que, ¿verdad? Tenga esa energía, ¿verdad? Pero dice que este hombre llegó corriendo. Y hizo dos cosas muy interesantes y muy buenas, por cierto, ¿verdad? Dice que hincó, dice, su rodilla delante de él y luego le dijo, maestro bueno, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Dos cosas muy, muy buenas que hizo este hombre. Porque el hecho de haber doblado sus rodillas y haberlo llamado bueno, denotaba, ¿verdad?, que él había reconocido que Jesús era Dios. Algo que los líderes de Israel, ¿verdad?, se habían rehusado a reconocer, de que él era el Hijo de Dios. Y cuando él, ¿verdad?, abiertamente lo confesó, Jesús dijo, ¿verdad?, que él era Dios, se manifestó como Dios, y lo condenaron a muerte. Pero dice que este hombre, este joven, dice que se dobló sus rodillas y le llamó maestro bueno y luego le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno,
Dios. Así de que si me llamas bueno es porque reconoces de que yo soy Dios. Y dice el versículo 19, los mandamientos sabes, dice, le dijo Jesús, ¿verdad? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y en el versículo 20 dice que él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y me llama la atención, me llama la atención el hecho de que este hombre conocía las Escrituras. Y lo bonito que dice que las había guardado, o sea que era una persona muy religiosa, ¿verdad? Pulcra. No había absolutamente nada que le pudieran tildar, ¿verdad? Sino que dice que todos sus mandamientos él los había guardado. Él los había guardado. ¿Verdad? Entonces, pero dice Jesús, ¿verdad? Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Y algo muy bonito, ¿verdad? Dice que Jesús, ¿verdad? Quizás con una mirada compasiva, dice que mirándole, dice que le amó. Porque entendió la sinceridad de aquel hombre, ¿verdad? Él conocía el corazón de este muchacho. Él sabía que estaba diciendo la verdad. Pero había un problema. Él quería acercarse a Dios basado en su propia justicia. Él quería la bendición de Dios. Él quería alcanzar la vida eterna, pero sin abandonar, ¿verdad? Su propia justicia. Y Jesús dice que le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Verdad? Jesús como buen cazador, ¿verdad? Le lanzó el dardo a este muchacho realmente a su necesidad. Él conocía desde su niñez, desde su juventud, conocía la palabra de Dios y la había guardado. Pero eso no era suficiente. ¿Verdad? Cuando Jesús le dice, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y da a los pobres. En otras palabras, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Tu justicia no te sirve absolutamente para nada. Si tú no pones tu confianza realmente en Dios. Porque el muchacho, ¿verdad? Su confianza eran las riquezas, sus posesiones. Pero Dios, ¿verdad? Lo estaba invitando, ¿verdad? Y se lo dijo con todo amor, porque aquí dice que lo amó. Le dijo, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, ¿verdad? Confía en Dios, cree en Dios, y entonces heredarás la vida eterna. Dice el versículo 22, pero dice, él afligido por esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Y ya este muchacho, él quería, vuelvo a repetir, quería acercarse, quería gozar de la vida eterna, quería heredar la vida eterna. Pero él lo quería hacer, ¿verdad? Conforme a su justicia, ¿verdad? Conforme a lo que él había entendido de la palabra, ¿verdad? Conforme a lo que él había guardado durante su niñez y su juventud. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, dice que se afligió, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando Dios realmente descubre la necesidad del hombre. ¿Verdad? Lo puso, ¿verdad? En evidencia realmente cuál era su problema. Y se afligió, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones, o sea, él tenía su amor en la riqueza, él tenía su amor en sus posesiones, ¿verdad? A mí me recuerda, ¿verdad? Lo que dijo, ¿verdad? Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, del 7 al 11, ¿verdad? Cuando él se convirtió, Pablo tenía ciertas
posesiones, ¿verdad? Tenía, ¿verdad? Pablo no era una persona pobre, ¿verdad? Tenía también sus ahorros, ¿verdad? Tenía sus recursos. Y dice, pero Pablo dijo, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Fue encontrado por Jesucristo, ¿verdad? Que él dijo, pero cuantas cosas, dice, eran para mí ganancia. Para ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dijo, mire, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Una actitud totalmente diferente, ¿verdad? La de aquel joven, de aquel muchacho, ¿verdad? Él quería buscar a Dios, pero sin abandonar, ¿verdad? Todas aquellas cosas ¿verdad? De las que quizás le había costado, tomado tiempo y trabajo, ¿verdad? Acumularlas. Y eso quizás causó, ¿verdad? Que él las amara con todo su corazón. Pero Dios, ¿verdad? Jesús aquí, ¿verdad? Le está pidiendo, hijo mío, dame hoy tu corazón, ¿verdad? Porque las riquezas, ¿verdad? Son pasajeras. Todas las cosas, ¿verdad? Que nos pueden dar fama, que nos pueden dar seguridad en este mundo, ¿verdad? Tienen su límite. Tienen su límite, ¿verdad? Esa no nos alcanza para poder alcanzar la vida eterna. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Y fíjese lo que dice Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Él dice que cuando nosotros, ¿verdad? le entregamos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros nos ponemos toda nuestra confianza en Dios, hay recompensa, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Nuestra riqueza, ¿verdad? Ya no es en este mundo, sino que somos ricos, pero para con Dios. Hay abundancia, ¿verdad? Y esa riqueza, dice en otra escritura, ahí dice donde no mina, el ladrón no mina, dice ni hollín corrompe, ¿verdad? Esos son los tesoros, ¿verdad? Esas son las recompensas, ¿verdad? Que Dios da cuando nosotros realmente ponemos nuestro corazón en Él. Y entonces, fíjese el versículo 23. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y el 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, los hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En otras palabras, ser rico no es pecado, ¿verdad? Gracias a Dios por esa gente, ¿verdad? Que Dios ha prosperado, que Dios les ha dado la facultad, ¿verdad? De hacer riquezas, ¿verdad? Pero el problema es, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está en esas riquezas. Y esas riquezas ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Ese es el problema. No son las riquezas sencillas, sino es, ¿verdad? Que esas cosas sustituyan a Dios en nuestras vidas. Y me llama mucho la atención porque esta situación, ¿verdad? Sorprendió a los discípulos porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Que los ricos, ¿verdad? Era un poco difícil que entraran en el reino de los cielos porque ellos amaban las riquezas, pero lo que me llama la atención era de que en aquellos tiempos había la creencia, ¿verdad? De que cuando una persona era rica, ¿verdad? Era materialmente, ¿verdad? No le faltaba nada, era porque tenía el favor de Dios, ¿verdad? Pero por eso es que lo difícil le dice, y entonces dice que el versículo 26, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si estos ricos, ¿verdad? En otras palabras, si estos ricos, ¿verdad? Que son ricos porque Dios está con ellos, ¿qué va a hacer de nosotros que somos pobres, ¿verdad? Porque esa es la creencia de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero no, vuelvo a repetir, ¿verdad? No son las riquezas, no son las posesiones, no son las cosas materiales los que nos aseguran la vida eterna. La vida eterna, ¿verdad? Solamente está segura en Cristo cuando nosotros realmente
le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra devoción. Cuando nosotros confiamos, ¿verdad?, en que Él, ¿verdad?, es el único, el que puede ocupar un lugar en nuestras vidas. Ahí es cuando Dios, ¿verdad?, sella en nosotros, ¿verdad?, esa promesa de que nuestra vida está garantizada, ¿verdad? Vamos a heredar la vida eterna. De otra manera, ¿verdad?, estamos perdidos, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Este muchacho, vuelvo a repetir, ¿verdad?, él quería buscar de las cosas de Dios, pero como decían en mi tierra, ¿verdad?, en México dicen, ¿verdad?, changos, ¿verdad? Ustedes conocen los changos, se agarran de las manos, pero por si las cosas, ¿verdad?, no salen bien, está también agarrado de la cola, ¿verdad? Y así hay mucha gente, ¿verdad?, que quiere, ¿verdad?, buscar de las cosas de arriba, pero quiere también tener la seguridad aquí en el mundo, ¿verdad? Pues si las cosas novedades, por si, como dijo una viejita en cierta ocasión, ¿verdad?, cuando vino el Papa, un Papa vino aquí a Los Ángeles, ¿verdad?, y era la noticia, ¿verdad?, del día. Y por cierto que era un domingo, ¿verdad?, el día de la escuela dominical, esta viejita se paró, ¿verdad?, en medio de la congregación y le dice al pastor, le dice, vio la noticia, dice, ¿cuánta gente va detrás del Papa? Y dice, no será, dice, que nosotros solo somos los que estamos equivocados, porque tanta gente, dice, no se puede equivocar juntas. Y eso sucede, ¿verdad?, cuando realmente nuestra confianza no está puesta en Dios, ¿verdad?, sino que están puestas en aquellas cosas, ¿verdad?, que parecen buenas, pero que la palabra llama vanidades, ¿verdad? Entonces que esas cosas, ¿verdad?, tienen cierta apariencia de bondad, ¿verdad?, tienen apariencia, ¿verdad?, de poseer un valor, ¿verdad? Y aquí en la tierra no podemos negar, ¿verdad?, la riqueza, ¿verdad?, tiene su valor, ¿verdad?, incalculable muchas veces, ¿verdad? Hay gente que se ha hecho millonario, ¿verdad?, y vive vidas, ¿verdad?, cómodas, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, solamente estamos de paso por este mundo. Porque dice el libro de Efesios que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Así que en esta tarde, ¿verdad?, yo no sé cuál haya sido o cuál es tu necesidad. Quizás por mucho tiempo, ¿verdad?, has leído la palabra de Dios, ¿verdad?, te han hablado de la palabra de Dios. Yo he oído de mucha gente que dice, ¿verdad?, mi abuelo o mi abuela o mis padres, ¿verdad?, eran cristianos, pero yo, ¿verdad?, yo sí nunca he pisado, ¿verdad?, nunca he puesto un pie en un templo. Quizás esa sea, ¿verdad?, tu experiencia, tu necesidad, pero el Señor en esta tarde, ¿verdad?, te hace una invitación, ¿verdad? Hijo mío, dame, dice, hoy tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque cuando ponemos nuestro corazón en la mano del Señor, Él lo va moldeando, ¿verdad?, lo va trabajando, ¿verdad?, nos va cambiando, ¿verdad? Porque Dios tiene un compromiso con cada uno de nosotros. No de hacernos ricos en esta tierra, ¿verdad?, sino que Él quiere hacernos ricos allá en el reino de los cielos. Así de que vamos a orar, ¿verdad? No te vaya a pasar la de cierto hombre que hace muchos años salimos a evangelizar aquí por las vecindades y nos encontramos con un hombre, ¿verdad?, muy soberbio, sí, ¿verdad? Y cuando le hablamos de la palabra de Dios, dijo, ya, usted no sabe nada de la Biblia, dijo. Yo, dijo, he estudiado la Biblia, dijo, y la he estudiado precisamente, dijo, para cuando venga gente así como ustedes, para que la podamos discutir. Y le digo yo, no, le digo, la palabra de Dios no se lee, no se estudia, no se medita para discutirla, sino para creerla y obedecerla. Y se molestó y nos sacó. ¿Verdad? No te vaya a pasar eso, ¿verdad? Que el conocimiento bíblico que puedas tener, ¿verdad?, que no sea para disputar, ¿verdad?, para arguirla, ¿verdad?, para discutirla, sino realmente para, ¿verdad?, enriquecerse, ¿verdad?, ser ricos para con Dios,
aunque seamos pobres en este mundo. Así que en esta tarde vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Usted conoce la necesidad, Señor, la duda, Señor, Padre, que puedan haber, Señor, en esta vida, en este corazón, querido Dios, Padre. Que usted pueda, Señor, traer la sabiduría, Señor, el entendimiento, Padre, de que nada en este mundo, Señor, puede sustituirlo a usted, querido Dios. Que no podemos, Señor, venir y pedir delante de su presencia, Señor, poniendo nuestra confianza en las cosas materiales, Señor, sino que nuestro corazón, nuestra devoción, Señor, nuestro amor, Señor, sea puesto, Señor, en sus manos, Señor, para que usted pueda realmente, Señor, hacer un cambio, Señor, en nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, por estos minutos, querido Dios, que nos ha permitido, Señor, meditar en su palabra, Señor, que usted la prospere, Señor, y pueda cumplir el propósito por el cual, Señor, usted la dio, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.